Escuchemos la palabra de Dios con mucha atención. Del libro del profeta Ageo. El día 21 del septiembre del mes del año segundo del reinado de Darío, la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo y dijo: Diles a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo: ¿queda alguien entre ustedes que haya visto este templo en el esplendor que antes tenía? ¿Y qué es lo que ven ahora? ¿Acaso no es muy poca cosa a sus ojos? Pues bien, ánimo Zorobabel, ánimo Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, ánimo pueblo entero, manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Conforme a la alianza que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, mi espíritu estará con ustedes, no teman. Esto dice el Señor de los ejércitos: dentro de poco tiempo conmoveré al cielo y a la tierra, el mar y los continentes. Conmoveré a todos los pueblos para que vengan a traerme las riquezas de todas las naciones, y llenaré de gloria este templo. Mía es la plata y mío es el oro. La gloria de este segundo templo será mayor que la del primero, y en este sitio daré yo la paz, dice el Señor de los ejércitos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Defiéndeme, Señor. Hazme justicia contra un pueblo malvado. Del hombre tramposo y traicionero, ponme a salvo. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Si tú eres de verdad mi Dios, refugio, ¿por qué me has rechazado? ¿Por qué tengo que andar tan afligido, viendo cómo me oprime el adversario? Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía y hasta tu monte santo me conduzcan, allí donde tú habitas. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría, y a mi Dios, el Señor, le daré gracias al compás de la cítara. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. De pie. Aleluya, 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 aleluya. El Hijo del Hombre vino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron:
Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: el Mesías de Dios. Entonces Jesús le ordenó severamente que no se lo dijera a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, hermanos, un momentito, por favor. Hermanos, ya casi al finalizar esta semana número 25 del tiempo ordinario, recuerden que seguimos escuchando allá en la primera lectura este bloque tan hermoso del Antiguo Testamento, pero ya estamos situados allá en el siglo VI, casi a finales del siglo VI antes de Cristo, evidentemente, y estamos en el regreso que tuvo el pueblo elegido, el pueblo de Israel, cuando fueron exiliados 70 años allá en Babilonia. Y para eso, bueno, pues nos vienen acompañando estos escritos, como lo fue Esdras, quien lo escuchábamos en esta semana, que decíamos son nombres tal vez no tan comunes, pero que siempre nos regalan una iluminación hermosa para que nosotros podamos, desde luego, reflexionar en torno a nuestra fe y en torno a nuestras vidas. Tal es el caso también del profeta Ageo. Ageo, recuerda, es uno de los profetas menores. El día de ayer dábamos precisamente una breve introducción. Es uno de los 12 profetas menores. Decíamos, es menor, no en tamaño de la persona o en poca importancia, sino es menor en razón de sus escritos. No es tan extenso en sus escritos, solamente conocemos allá 2 capítulos del profeta Ageo. Y desde luego espero que alguien algún día en su vida al menos lea un libro de la Biblia y que sea el profeta Ageo, que tiene 2 capítulos, porque hay quien no quiere leer pero sin ni un renglón. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Y entonces este es de los profetas que aún en su poca extensión nos puede enseñar mucho a nosotros. Recordamos rápidamente cuál es la invitación que el día de ayer hacía el profeta Ageo. El pueblo llegó, se instauró nuevamente en su tierra, pero todo estaba destruido después de 70 años. Sin embargo, bueno, pues se pusieron todos manos a la obra, pero el detalle fue que cada quien se ocupó a lo suyo, a su casa, a sus posesiones, y dice el profeta: qué bueno, pero tampoco está bien. Les recuerdo el primer mandamiento de la ley: primero Dios. Dios tiene que estar primero. Si queremos realmente edificar nuestra vida, comencemos desde Dios, siempre desde Dios. Dios por delante. Y acuérdense que ese es precisamente el primer mandamiento. Si nosotros recordamos, a ver, díganme cuál es el primer mandamiento, a ver si se acuerdan. Eso es, bueno, y no solo amarás así como el tú, no, yo, amar a Dios sobre todas las cosas, ese es el mandamiento. Si no le estás diciendo al vecino, pero no te lo estás diciendo a ti. Entonces, amar a Dios, pero fíjate la condición, sobre, fíjate, sobre, y sobre todas las cosas incluye tu casa, tu familia. Fíjate, eso lo dijo Jesús, ¿te acuerdas? Quien ame más a su padre, a su madre, a sus hijos, ¿más que a quién? Más que a mí, dice Jesús. No es digno de mí. Y ya hemos aclarado muchas veces esta frase porque es interesante. Y les digo, de pronto he escuchado muchas expresiones de diversas personas que dicen: Padre, pero ¿cómo Dios nos dice eso? ¿Qué no nos dio a un esposo, una esposa, unos hijos para que los amemos? ¿Y cómo Él? ¿Qué Dios tan egoísta? ¿Qué Dios tan narcisista? Fíjate que el narcisismo, yo creo que todos conocemos la mitología griega. ¿Quién fue Narciso? ¿Alguien se acuerda? Bueno, no hablemos de mitología, sigamos hablando de la palabra de Dios. Y es ahí
donde aquel que estaba enamorado de sí mismo, dice que iba y se veía ahí en el reflejo del agua del río y decía, qué hermoso soy. Y entonces esa mitología dice que incluso hasta se ahogó porque estaba tan enamorado de sí mismo que hasta se fue al agua, ¿no? Pero bueno, fíjate, hermano, cómo Dios no es un narcisista que quiere su belleza, que quiere todos los reflectores para sí. No, la expresión de Dios siempre es: yo quiero primero enseñarte a amar, para que en mi escuela del amor, en mi escuela de la vida, de la felicidad, de la justicia, de la paz, ahorita vamos a regresar a ese tema, entonces, ahora sí, con ese amor con el que yo te estoy enseñando a amar, tú puedas amar a papá, a mamá, al esposo, al compañero de vida, compañera de vida con quien tú convivas, puedas echarle ganas a tu trabajo. Por eso la insistencia de Ageo desde el día de ayer, como dice, edifiquemos el templo de Dios. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Qué bueno que trabajes en tu vida, en tus cosas, pero tus cosas no valen más que tu propia vida. Para que tu propia vida tenga una valía más grande, tenga una verdadera realidad con una dimensión como debe de ser, integral, fíjate bien, no parcial, porque a veces las personas queremos crecer parcialmente. Todos se acuerdan del famoso birrete que se ponen los graduados. Muchos piensan que es de adorno, nada más. Y por cierto, lo inventó la iglesia. Eso es algo que normalmente no saben. Allá en la Edad Media, un poquito más adelante, es una investidura que se le pone a alguien que ha logrado algún grado académico, sí, pero les digo, no se les olvide el famoso lacito. Miren, voy a poner el ejemplo de este, que tiene precisamente 4 partes y que tiene que girar, porque voy a crecer en las 4 dimensiones de la vida: la dimensión humana, la dimensión intelectual. Qué bueno que ya te graduaste, pero no se te olvide ser una buena persona, ser una persona humilde, dedicada, respetuosa, atenta, porque algunos luego se gradúan, Dios nos ampare, ya se sienten ahí los que te pueden humillar, los que pueden decir, los únicos que se sienten dueños de la verdad y de la vida y de todo, y enseguida notas cuando una persona tiene, fíjate, enseguida se nota cuando una persona es un profesionista y cuando una persona es un profesional. Ahí se nota la gran diferencia. Alguien puede tener muchos grados académicos, pero nada más. Puede ser un erudito, pero nada más. Pero hay quien puede ser un verdadero profesional, porque responde en torno a su vida con humildad, con presteza, con sencillez, con verdaderos conocimientos que los plasma, siempre para bien, siempre en ayuda. Y hay quien puede ser un engreído, un presumido, un soberbio. Hay quien puede ser realmente de esas personas que de pronto decimos, ay Dios, que no me los tope en mi vida, ¿no? Porque de pronto me pueden hasta contaminar, como se dice ahora, las personas tóxicas, ¿no? Así se dice en estos tiempos. Y entonces Dios quiere que tengamos un crecimiento integral, y Ageo nos lo repite, nos dice, mira, dimensión humana, intelectual, dimensión también espiritual. Por eso la importancia de Dios en nuestras vidas, de este que me crea, de este Dios que me concede un camino que es su voluntad a partir de su palabra, del conocimiento de su palabra, y vendrá esa dimensión social. Esa dimensión, por eso se le recuerda al graduado, oye, no nada más aprendiste libros y letras y ya eres un bueno, así como dicen algunos con otras palabras. No lo eres realmente si no creces en todas las dimensiones. Pero ¿saben qué hacen los chamacos ahora que se gradúan? Agarran el birrete y lo avientan, ¿no? Porque les vale, así de sencillo. Esa es la expresión en el fondo. Pero bueno, no hablemos de ese tipo de situaciones cultuales, sino que la indicación precisamente de Ageo es: volvamos a Dios. Dios primero, Dios por delante. Él es el importante, el artífice de nuestras vidas. Pero fíjense que en esta mañana hay una reflexión muy bonita, tal vez pequeñita, pero bonita. A ver, le dice Ageo a 2 personajes. A ver, ¿cómo se llamaban estos personajes? Vamos a recordar.
Uno de ellos era el gobernador de aquella ciudad. ¿Cómo se llamaba? Eso es, lo dijeron bien, allá los de las redes sociales. Zorobabel, perfecto. Él era el gobernador. A ver, ahora los de la presencial sí nos van a decir cómo se llamaba el sumo sacerdote de aquel entonces. Eso es, lo dijeron bien, Josué. Eso es, Josué, el hijo de Yosadac. Hasta me lo dijeron completo. Qué bonito. Entonces, fíjense qué palabra les dice Ageo a estos dos. Ánimo, así les dice, ánimo. A ver, ánimo tú, gobernador, ánimo tú, Josué. ¿Por qué? Porque yo les invito a algo, dice Ageo. Miren, el templo que teníamos antes, que ¿quién lo había construido? Salomón, eso, ya ven, no, aquí hasta están peleando por contestar, bendito sea Dios. Qué bueno, allá el siglo VI antes de Cristo, pasaron 70 años y obviamente cuando fue sitiada la ciudad, cuando fueron llevados al destierro, pues ¿qué pasó? Lo primero que destruyeron, ¿qué fue? El templo, pero estaba ya en ruinas y literal el pueblo, y eso lo podemos ver allá en el libro de las Lamentaciones y muchos lados, como dice, era un templo, tan bello, tan hermoso, que el mismo Salomón se quedaba impresionado, así, no, algo nos falta. Vemos este templo del niño doctor, que lo hemos dicho 1000 veces, cuánta gente cooperó, cuánta gente dijo, aquí está mi gallinita, aquí está, yo doy esto, a ver cómo le hago. Cuánta gente se quedó a lo mejor sin comer carne una semana, un día, sabrá Dios, para construir esto que nosotros ya solo lo gozamos, ¿sí o no? Y personas que a finales del siglo XVII edifican este templo, y todos los que lo vinieron embelleciendo a lo largo del tiempo y que reconocemos su ardua labor, bendito sea Dios. Bueno, pues imagínense que nosotros no estamos en ese caso, sino que más bien nos toca decir, a ver, nos corren 70 años de aquí de Tepeaca, ¿no? Ay Dios, no, pues para empezar los tepeacos son duros, ¿no? Entonces nos vendrían encima, ¿no? Y estaría dura la cosa, ¿no? Y bueno, regresan aquí nuestros hermanos de Tepeaca, porque se enojan algunos que les digamos el mote, ¿no? Pero es con cariño, ¿eh? No es con dureza ni con menosprecio. Y bueno, regresamos y el templo está, imagínense, hecho ruinas, los candiles tirados, todo. Imagínense lo peor, este templo en ruinas. Y entonces llegamos todos se empiezan a dedicar a sus casas, pero ya Ageo les dijo, no, vamos a echarle ganas aquí, pues miren cómo va a estar así, primero Dios. Bueno, pues el templo se anima, el pueblo se anima a restaurar el templo, pero pues ahí le van haciendo, bueno, mira, total, ahí va una ventana, pues ponle una y la más chafa, ¿no? Aquí iba esto, pues ponle esto y así, todo al ahí se va. Y entonces Ageo les hace una observación. Dice, a ver, acuérdense, el templo que teníamos en tiempos de Salomón, ¿cómo era? Hermoso, grandioso, espléndido. Era un templo tan lleno de cosas bellas que todo el oro, toda la plata se podían percibir aquí. Y dice, bueno, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Por eso les dice esta palabra, ánimo, ánimo Zorobabel, ánimo Josué. Esta palabra es muy fuerte. Como decimos en México, échenle ganas, a ver, no vamos a hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque Dios nos ha rescatado, nos ha vuelto a librar. Dios nos ha hecho tanto, ¿y cómo puede ser que nosotros le vamos a hacer cualquier cosa? No. Fíjate que la dinámica de Ageo nos viene a nosotros a enseñar cómo debe de ser la restauración en nuestras vidas. Es decir, ¿cuál es la dinámica de Ageo? Antes, es decir, había un pasado espléndido, hermoso. Tenemos un presente de destrucción, de desánimo tal vez, pero no se nos olvide que nosotros buscamos un futuro superior, un futuro mejor. Y si eso lo trasladamos a nuestras vidas, la dinámica de Ageo, así podríamos ponerle el título a la reflexión de esta mañana.
A ver, voy a empezar con la vida de un servidor. No lo digo por elogiar ni nada, sino por el contrario. El próximo 22 de enero, si Dios me lo concede, voy a cumplir 6 años de haber sido ordenado sacerdote. ¿Y cómo recuerdo ese día, esas fechas previas? Yo quería ser el mejor sacerdote del mundo, y emocionado y conmocionado, y ahí recuerdo mi postración en el momento del orden y uno llorando, y ahí diciendo, yo seré un gran servidor, grandiosa la cosa. Pero después avanza el asunto y véanme aquí, pobre, triste sacerdote, lamentable. Entonces tengo que reconocer mis limitaciones, mis pecados, mis fallas, mis errores, con todos ustedes, de verdad, y lo tengo que reconocer. Pero algo que me debe de quedar de Ageo en este momento es, ánimo, Padre Vicente, porque no puede ser así toda la vida. Tienes que crecer, tienes que cambiar, tienes que ser mejor. Siempre nuestro futuro es para mejorar nuestra condición de vida. Puse el ejemplo para que nadie ya se ofendiera, pero imagínate en el terreno de una amistad, por ejemplo. Sucede que hay 2 personas que son buenos amigos, por X o Y razón tienen una complicación, se pelean, se dicen de cosas y esto se derrumba. Hubo un antes, hay una ahora, pero entonces entra el perdón. Pero entra el perdón para hacer una verdadera realidad nueva y para que desde luego exista algo mejor que lo que ya estaba antes. Y eso es lo que está diciendo Ageo. No podemos quedarnos con el pasado que fue grande, ni con el presente que es de destrucción. No, tenemos que buscar algo todavía mucho mejor que el inicio, para reforzar, para integrar. Si eso lo trasladamos al terreno de una vida matrimonial, por ejemplo, es interesante, ¿no? A ver, piensen los que están casados o los que están arrejuntados, dicen en mi pueblo, al menos, porque algunos que no se quieren casar, ¿no? Porque la siguen pensando, dicen ellos, y eso es interesante. Es que, padre, ya llevamos 35 años juntos, pero estamos viendo a ver si funciona la cosa. Bueno, pues sigan viendo a ver si funciona. Bola de flojos, ¿no? No diríamos otra cosa. No sé qué. Pero bueno, nos dan siempre 5 razones por las que no se quieren casar. Mira, son estas. Les da miedo, pues bueno, allá ellos sabrán, ¿no? Pero es interesante porque primero, ¿cómo se casaron? Vamos a pensar bonito en los que sí se casaron. A ver, ¿todos se acuerdan de su boda? A los que están aquí, porque veo que muchos están. ¿Qué tal? Ay, caray, hasta se les pone bueno, dicen uno, no, padre, en mi pueblo apenas si llegó la banda dominguera, no, ojalá hubiera llegado la orquesta, ¿no? Bueno, lo que haya sucedido, ¿no? Y ahí iba la Petronila, ¿no? Ay, veas, ahí con su velo y toda la cosa, y el Pancracio, ¿no? Y ahí luciéndose y todo el asunto. Qué bonito, con esa ilusión, con esas ganas, con ese sueño de... ¿se acuerdan que siempre ponemos ese ejemplo que a mí me encanta, Shrek, ¿no? Y fueron felices para siempre. ¡Ah, qué bonito! A ver, han pasado ¿cuántos años? A los que están aquí, a ver cuántos años tienen. Ahí don Carlos ya tiene muchos años. y muchos de ustedes tienen muchos años de casados y dice uno, bueno, a ver, si viniera Ageo en este día y te dijera, a ver tú, fulano, sutana de tal, aquello que viviste ese día, ¿te acuerdas tú? Si te acuerdas de tu fecha, no de tu boda. A ver, que fue bonito y que hasta trajiste a la Sonora Santanera y a Los Ángeles Azules y te emocionaste ahí de tu boda y diste ahí guajolote enchilado y no sé cuánta cosa. A ver, esa alegría, ahora ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Porque muchos matrimonios, tristemente, después de la boda, y cuando digo después no es, padre, pasaron 20 años, no, luego pasaron 20 días más bien, ya se dijeron una serie de estupideces, perdónenme la palabra, pero es que creo que no hay otra, ya se dijeron una serie de tonterías, o se las siguen diciendo. ¿Dónde está aquel con el que tú le decías a Dios, mira, Señor, si tú me lo pones en mis manos, yo haré que esta persona crezca, yo la voy a cuidar,
Y hasta decías esas palabras así para que se viera bonito ahí en tu video, en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas. Y no, pues yo creo que a algunos se les olvidó, luego, ¿no? Y entonces, bueno, aquello que ya se lastimó, que ya se dijo, que ya se hirió, que no hubo ese apoyo, que no hubo, dice hoy Ageo, ánimo mis matrimonios, ánimo, porque esto tiene que ser mejor que el inicio. Esa es la dinámica de Ageo. Pidámosle mucho a Dios que ese ánimo que hoy se nos dice en esta mañana, pues que estamos meditando, siempre esté en nuestras vidas. Pero ¿cuál es la clave? Si Dios está primero, si Dios está en nuestras vidas, si permitimos que Él trabaje con nosotros. Porque puedo estar ocupado en mis cosas, es cierto. Puedo estar feliz, puedo estar, entre comillas, haciendo muy ocupado, pues. Pero si Dios no está en mi vida, esa felicidad, vamos a ponerle así entre comillas, puede durar muy poco. Y ayer, ¿se acuerdan las palabras de Ageo que eran padrísimas? Tal vez hay mucho esfuerzo, pero muy pocos resultados. Tal vez hay mucha siembra, pero muy poca cosecha. Tal vez comes mucho, pero sigues con hambre. Tal vez dices que te vistes, pero tienes frío. Entonces fíjense cómo este profeta, aunque es chiquito en su contenido, híjole, pues nos da con todo. Y pidámosle a Dios que nos ayude, que vaya a nuestras vidas, que por eso dice Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo? Pues muchos van a decir su versión de Dios. De Dios, pues el que está en la iglesia, el que le canta a la gente. Bueno, ¿tú qué dices? ¿Quién es Dios? Ojalá nosotros digamos, así como hoy dice el Evangelio, ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué dices tú de mí, Señor? Tú eres el que ha conducido mi vida, mis proyectos, mi matrimonio. Tú eres aquel que tal vez allá en el inicio de mi vida matrimonial no te tenía junto a mí. Y vine y me casé por compromiso y listo, y porque pues mis papás me dijeron que si no me daban la herencia, ¿no? Si no me casaba por la iglesia. Yo he escuchado muchas historias, ¿no? Pero Señor, después vi cómo caí, cómo me destruí, cómo destruí a mi alrededor, a mí, a mis hijos, cómo los dañé. Pero ahora, Señor, no, ahora esto tiene que ser algo diferente, porque estoy conmigo. ¿Quién eres tú para mí, Señor? Eres mi todo. Eres mi camino, eres la verdad y eres verdaderamente la vida que yo necesito. Ojalá eso dijéramos de Dios, que así sea. Todos de pie.